Ella dijo: quiero enumerar 4 dimensiones que, a mi juicio, necesitamos para conseguir equidad. 1. Parar la violencia contra la mujer. 2. Participación idéntica de las mujeres y varones en diferentes tareas. 3. Paridad en la representación de la ciudadanía en todas las instituciones. Y 4. Soberanía de nuestros cuerpos, varones y mujeres. Dora Barrancos. Muy bienvenidos. Esto es Corazón Valiente, el poder de los valores. Aquí, en el estudio de Radio Nacional, en el CCK, junto con la televisión pública, nos encontramos de nuevo para tener un recreo, para relajarnos, para hablar desde la actualidad sobre las buenas noticias. Sí, porque tomamos temas muy relevantes, que creo que sus raíces pueden encauzarse, para mí, si apelamos a la práctica de los valores humanos. Siempre los valores que nos hacen ser humanos. Si actuamos con verdad, sin violencia, correctamente, creo que podemos allanar un poco el camino. Y lo que quiero siempre es que aprendamos de lo que escuchamos, de las reflexiones y de la autoindagación. Esa es la propuesta que tengo acá en este momento que nos encontramos, porque me parece que es importante todas las voces para poder escuchar la tuya. Y hoy, la voz de la mujer. Sí, un tema muy relevante, ¿no? Un movimiento feminista sorprendente, sorprendentemente masivo. Las voces de las adolescentes. Digo yo, algo está pasando en las sociedades que nos ha hecho despertar. Sin embargo, me sigo preguntando cómo es posible que todavía tengamos que celebrar un Día de la Mujer, ¿cierto? Y que tengamos que pedir por un derecho, por los derechos humanos que nos pertenecen a todos. Pero bueno, la historia de la humanidad cuenta del quiebre que se produce cuando se dividen los derechos y van para el lado de los varones. Y eso fue creando el patriarcado. Así que me parece que está muy bueno todas estas voces que se están alzando, que el siglo es de un gran movimiento y que es muy especial y que está bueno que pensemos y que reflexionemos. Hoy está con nosotros la pionera sobre la investigación del feminismo local, historiadora, socióloga, que ustedes pueden tener mucho material de ella en todas las redes, en internet, escuchando su charla TED, pero hoy la tenemos acá con nosotros y vamos a conocer un poco más quién es esta mujer que tanto está haciendo y sigue haciendo por los derechos humanos. Dora Barrancos. Hola Dora, ¿cómo estás? Gracias. No, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a vos por esa introducción. No, al contrario, me parece muy importante y sobre todo ser tan claro y tan específico. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Estamos llegando obviamente a una circunstancia vital que siempre parece muy compleja, y que es compleja, pero en mi caso hay algo muy interesante que me parece que tiene que ver con mi carga energética, que eso no se adquiere en ninguna plaza de mercado evidente. No. Y entonces a mí además me gusta decir siempre que una está bien porque es muy entonante para otras mujeres, ¿no? Podríamos pensar en una cierta conjetura, ¿no? La idea de que hay efecto demostrativo, ¿no? Una dice estoy mal, etcétera, y hay una suerte de no remisión, ¿no? Hay una circunstancia que a mí entonces me anima a decir que hay que decir que se está bien para animar a muchas mujeres a que se sientan bien, no por falta de padecimiento, que debe quedar muy claro, sino que el sentirse bien tiene que ver con otras cuestiones, tiene que ver con un posicionamiento interno, tiene que ver con una insurgencia interna. Las insurgencias suelen ser dolorosas, ¿no? Entonces el estar bien no dice respecto de, no tener dolor, no tener padecimiento. El estar bien es una suerte de conjuro de las circunstancias del malestar para entonarnos para nuevas luchas. Eso es lo que quiero decir en todo caso. Me fui lejos, ¿no? No, pero maravilloso contestarme, es decir, cómo es estar bien. Y ahora vamos a ir a una pausa y ya volvemos con Corazón Valiente para escuchar a Dora Barrancos. He escuchado tanta gente decir tantas veces que en la vida no hay que arriesgar.
dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé. Cada sábado tenés una visita que te sorprende. Y ya vas a ver. ¡Hola, país! Sabores y costumbres de todo el país. Este es el chipacuerito para ustedes. La pasión por compartir encuentros. Hermoso, gracias. Mi vida tiene cierta plenitud. Y lo que nunca falta, la buena música. Miradas Nuestras con Natalie Márquez. Sábados a las 13, Televisión Pública Argentina. Primavera. 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 Estamos todos desesperados porque llegue. Nueva colección primavera de Poet. Volvió el Black Carrefour. Del jueves al lunes aprovecha 2x1 en marcas de conservas de pescado, galletitas, cápsulas de café y jugos en polvo. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de salsas listas, postres, lácteos y yogures. Con Mi Carrefour 3x2 en marcas de Fernet, cervezas gaseosas y aguas. Y mucho más en carrefour.com.ar. Night after night, you're getting ready to touch the sky. Night after night, you're getting ready to touch the sky. Ellos absorben todo y nuestros pañales también. Baby Sec, una marca de Softies. Tanta gente decir tantas veces que en la vida no hay que arriesgar. Continuamos en Corazón Valiente con la visita de Dora Barrancos. ¿Padres cómo fueron? ¿Cómo influyeron en la mujer que sos hoy? Fueron dos figuras muy, muy interesantes y a las que debo mucho. Mi padre era una configuración liberal socialista. En la familia había una gran figura del socialismo, Leonilda Barrancos, la hermana de mi padre, que fue muy señera yo diría su trayectoria. De modo que mi padre siempre tuvo una adhesión a las gentes, a los padres de los alumnos, que eran gentes populares, gentes en el campo. Entonces esa justicia social básica era muy, yo diría, muy clave en la familia, ¿no? Y por parte de mi madre, y la idea de todas las justicias, además la vida, en fin, una vida social que debía ser pródigamente justa, más allá de los intereses de la gran instrucción que perseguía siempre mi papá. Y mi mamá era descendiente de protestantes, de una familia valdense. Los valdenses son una rama más rara, pero que surgen en la zona de Lyon, en Francia, y luego tienen una migración forzada, pasan los Alpes y se van a instalar en el lado de Italia, ¿no? Pero es una composición inclusive de nombres muy francesas. Y bueno, sí, en realidad son una herejía cristiana que luego se va a adherir a la gran reforma protestante en una perspectiva más calvinista. Entonces, por lo tanto, ahí está la cuestión. El calvinismo confiere a la vida un sentido ético, de modo que la propedéutica del deber ser era una instrucción permanente en mi casa, ¿no? Entonces, tal vez esas dos sintonías fueron, fueron fundamentales en mi vida, ¿no? Esa idea del deber ser y la idea de un deber ser que está asociado de manera inequívoca a la vida de otros, a hacer justicia, ¿no? Claro. A mejorar la condición humana. A la empatía. A la empatía, efectivamente. Y a ver si esto es cierto, que leí que dijiste cuando estabas en la escuela que para vos un espectáculo de triunfo muy grande era ganarle una discusión a un varón. ¿Eso es verdad? Es verdad. Y a eso quiero preguntarte. ¿Hay un sentimiento feminista que ya venía con vos, siendo que vos decís que uno no nace feminista, sino que se hace? No, es una hebra inicial, digamos, es una hebra. Sí, pero que ya estaba ahí dentro. Sí, ¿no? Es una hebra, es una cierta sensibilidad que no tiene de ninguna manera ningún desarrollo hasta que una es muy grande y, en fin,
he contado muchas veces en qué condiciones yo me di cuenta finalmente de esta cuenca, ¿no? De la necesidad del feminismo. Pero es verdad que como una hebra, ¿no? Como una especie de prosentimiento, ¿no? De prefiguración, quién sabe. A mí me encantaba ganarle las discusiones a los varones. Era una de las circunstancias de mayor satisfacción. Porque ahí había algo, tal vez, por eso digo que había una hebra, reivindicaba un cierto conjunto, pero bueno, esto era posible también por las condiciones de posibilidad que yo tenía. En mi casa había muchos libros, argumentativamente. Claro. Yo tenía más asociación con la experiencia, voy a decirlo, de politización. Politización en el sentido no de partidización. Esto de muestra de los sentidos sociales mayores y demás, y el hecho de que, bueno, yo fuera una aficionada a la lectura, claro, así compulsiva, ¿no? Yo leí muchísimo hasta la adolescencia, por ejemplo. Leí textos que luego los he tenido que volver a leer porque su significado inicial no es el mismo, desde luego, que el que tiro en la lectura en otro momento de la vida. Claro. Los libros dicen cosas diferentes según nuestras situaciones vitales. Sí, tal cual. ¿Y crees que este movimiento feminista tan fuerte que existe es quizás la mejor política que está sucediendo en este momento? No tengo duda que es la más masiva de las políticas, ¿eh? Es decir, tiene cuencas muy diversas, felizmente. Los feminismos se encuentran hoy en diversas características, conjunciones, ¿eh? Obviamente, hay una matriz de comunidad, que es la idea de nuestra autonomía, la idea de, obviamente, extinguir cualquier significado patriarcal en nuestras vidas. El patriarcado es un sistema que devino tal en un momento determinado del camino de hominización, por lo tanto es revocable también históricamente. Estamos muy convencidas de que las más jóvenes, sobre todo, son una gran incitación a las grandes transformaciones que todavía esperan. Qué increíble eso. Hay una apuesta de mi parte conmovida y casi que es inadmisible que digamos, bueno, le falta experiencia a las más jóvenes, ¿no? O bueno, tienen mucho que andar. Bueno, el andar también es una condición que se da para cada una de nosotras en, diría, circunstancias de vida diferentes, ¿no? Totalmente. Y esto de la experiencia, que ha sido un tono muy, un concepto que hasta significó un gran debate en algunas feministas teóricas muy importantes, es que la experiencia es relativamente intransferible. Además, cada experiencia tiene un significado para cada una de nuestras estructuras, claro, de personalidad y demás, de modo que la experiencia se nutre con una cuestión temporal, de modo que mi experiencia tiene que ver mucho con las temporalidades que yo viví, ¿no? Con las temporalidades que van a vivir las jóvenes. Así que yo animo muchísimo, ¿no? a las más jóvenes a no dejarse, como seducir por la idea de que, bueno, tienen que hacer una experiencia determinada. No, hoy no hay nada que pueda ser preventivo en la materia, y es maravilloso que esas jóvenes, claro que sí, claro. Esos jóvenes, tenemos jóvenes, hoy unas posibilidades muy, muy, muy extraordinarias en el arco, ¿no? De la sociosexualidad. Entonces, para mí es muy conmovedor, y saben que tienen una entrañable abuela que les dice simplemente: vayan adelante, hagan más apuestas, ¿no? Claro, totalmente. Hagan más apuestas. La otra vez también habíamos hablado de este tema, pero me parece fundamental, al ser historiadora y al haber investigado tanto en la historia de la humanidad con el tema del feminismo, me parece que eso es lo que te hace poner siempre ahí arriba, es decir, temas que tienen la relevancia que necesitamos para luchar por estos derechos que nos faltan. Contame, ¿es así? Sí, yo quisiera decir que me he acoplado, ¿no? Es decir, el pionerismo es un pionerismo muy asociado también en nuestro país. Tenemos
una fragua de grandes colegas que hicieron empeños muy importantes por construir una historia de las mujeres, una historia de las relaciones de género. Y yo creo que sí, a mí me parece que sí, hay algo de lo que decís que me seduce mucho, en el sentido de que hay en el conocimiento histórico, es decir, que no quiere decir transferir experiencia, en el conocimiento histórico, aún porque nuestras antecesoras, sobre todo feministas, están en otro mundo debido a las largas temporalidades ocurridas. Sí. Pero la historia, primero para mí, es un cauce extraordinario de incentivos a nuevas preguntas. Ahora, las nuevas preguntas son las del presente. La historia nos da nuevas preguntas porque nos permite resituarnos en el presente y, en verdad, es el presente el verdadero tiempo de la historia. Claro. Porque es de ahí que extraemos los problemas, los nudos, las preguntas, las interrogaciones que hacemos al pasado provienen de nuestra acción en el presente, de la acción común, de la acción que gusta y no gusta. Entonces, con eso vamos a la historia. Pero la verdad que para mí ha fundado, sobre todo la historia de la condición femenina, fundó un saber enriquecedor nuevo, completamente nuevo, ¿no? Me produce un gran deslumbramiento todavía, toda la indagación que se está produciendo en el mundo, localmente mucha, acá hay una gran renovación, sí. y siempre me suscita digamos algo que es muy movilizador, muy movilizador. Y yo creo que funda una erudición no tonta. La erudición puede ser tonta, es una erudición que lleva a que hagamos nuevas apuestas. Esto es lo importante. Sí, sobre todo conociendo la historia, porque yo misma cuando me tengo que pronunciar a favor de todo esto, me empecé a preguntar cosas, y creo que también los jóvenes, es decir, se pueden nutrir mucho de esta manera, porque en la medida que nos preguntamos y vamos sabiendo qué es lo que va ocurriendo, como vos bien decís, vamos actuando y seguimos haciendo la historia, ¿cierto? Completamente. En general, yo digo para todo y cualquier ser humano, es importantísimo saber, conocer historia sí, porque entendés la vida de otra manera. Porque hay un elemento que es fundamental, y se nutre cada ser humano de la idea de la temporalidad de las cuestiones. Claro. La temporalidad implica que algo fue y puede ya no ser. Y sobre todo el sentido me parece tan instructivo de que, bueno, esto se construyó históricamente, lo puedo revocar. Esto que se construyó en un momento de la historia puede ser revocable. Imaginemos nada menos que el patriarcado. El patriarcado se construyó en un momento de la historia, además no hace tanto tiempo. No, claro que no. Y entonces el saber eso ya es un incentivo formidable para saber que podemos revocar al patriarcado, de lo mismo que todas estas fórmulas groseras, ominosas del sometimiento, porque en realidad hay acontecimientos que hicieron posible esto, que son históricos, que son sociales y culturales, y esto da también entonces la verdad, enervo siempre la idea de un conato positivo, ¿no? De un entusiasmo acerca de la existencia. Sí. Por más dolorosa que sea la circunstancia, inclusive presente, el mundo está muy averiado. Sí, estamos hablando más bien de la dignidad humana, ¿cierto? Estamos hablando de la dignidad humana. El mundo está con severas averías, ¿no? Basta ver lo que está ocurriendo solamente con la inmigración que llega a Europa. Bueno, porque tal vez no veamos lo que está ocurriendo en nuestras propias fronteras y demás. Entonces, el mundo además está muy sórdido, está cada vez más enajenado en términos estos. Está sórdido en el sentido de que, bueno, hay altísima concentración por un lado y hay un desmantelamiento de bienes materiales por el otro. Pero bueno, yo soy una optimista irredenta, siempre lo voy a decir. Y más allá de tu voz
tan particular, no solo en el sentido literal, ¿no?, de tu voz, sino ese don que tenés para transmitir, que se ve cuando das una charla, cuando hablas, es decir, que realmente llega y te hace pensar, te hace reflexionar. ¿Cuál crees que es la acción que debe tomar cada uno de los individuos como para contribuir a esta dignidad que necesitamos tanto? Yo creo que hay dos movimientos. Uno, ponerse en la situación no espectral, sino de asimilación del otro y de la otra. Hay yo diría una severa advertencia que hizo una vez un señor que había hecho su dinero, dicen, en Estados Unidos, y que llegó a gran banquero, y que cuando mandó su hijo a Harvard, que era evidentemente primera generación, ¿no?, de un señor que había hecho ese trayecto que es un poco mitológico, ¿no?, del hacerse a sí mismo en cierta convención que no es exactamente así, pero bueno. Y entonces le dice a su hijo, cuando lo instala en Harvard, hay una cuestión que los libros no te van a enseñar, pero que es una lección que hay que incorporarla fuertemente. No juzgues a los otros por las oportunidades que vos tuviste. A mí me parece eso una severa lección. Esto indicaría que tenemos que templar la condición de punir severamente, ¿no?, o de, en fin, denostar. Hay algo de la condición humana en la que yo sigo pensando, y es la condición, evidentemente, de una interacción posible. No digo que van a desaparecer para nada, así en el escenario inmediato, las diferencias ominosas. Pero de lo que se trata es hacer un nuevo pacto humano, ¿no? Estamos en una suerte de deshumanización grave. Además se ven otros efectos, ¿no? Basta ir a algunos lugares en Europa donde la automatización regula todas las formas de la vida. Y, en fin, este es un ejemplo material, pero a mí lo que me importa es el sentido amplio de la dignidad humana en codignidad. Nadie tiene dignidad si hay otro ser humano que no la tiene. Exactamente. Entonces, este es un principio que es de un humanismo muy básico, pero que en todo caso es lo que eso básico debería ser muy regulador. De ahí que, bueno, siempre yo tengo un apego fuerte a las ideas fundamentales que alguna vez aprendí, de justicia social, de redistribución, de impedir las fórmulas ominosas, acumulativas, que son regresivas. En la dialéctica del amo y el esclavo, la verdad, quien está condenado gravemente no solamente por el esclavo no es el problema. El esclavo se va a liberar. Claro. El problema es la indignidad que el amo tiene, ¿no? Claro. Entonces, y en la relación ama y esclavo, efectivamente hay que pensar que a las esclavas les espera un trayecto de proyección definitiva, de salirse del sometimiento, de salirse de las reglas de la sumisión, e ir a esa bellísima norma común digamos, es una norma que deberíamos hacer común, la insubordinación frente a el sometimiento, la clausura. Y llegando a senadora, ¿cuál sería tu urgencia con tantas necesidades que hay? Sí, justamente, bueno, gracias por la plausibilidad con que ves la cuestión. Hay algunas, obviamente, algunas leyes que baten fuerte. Yo creo que necesitamos en este país formas de prevención contra la violencia. La punición, evidentemente, es un aspecto fundamental de los delitos gravísimos, pero, en fin, las feministas no podemos permitirnos pensar que vamos a resolver el patriarcado, lo digo siempre, ¿no? Con el Código Penal en la mano, pero necesitamos, por ejemplo, mucha intervención preventiva. ¿Debería cambiar en el derecho en relación a las circunstancias? Debe cambiar el derecho, y debe cambiar el derecho en el sentido, el aspecto legal, digamos, la norma ha cambiado bastante y debe seguir cambiando. Imagino que, sin embargo, tenemos que
construir una legalidad para crear institutos de prevención que no forman parte del Poder Judicial, ¿no? Es decir, he sostenido todos estos días que necesitamos crear un instituto diferente del Poder Judicial y que esté, pero sin embargo que esté entre el Poder Judicial y la sociedad civil, para resolver en tiempo y forma y en manera proporcional las situaciones de violencia que se dan en las comunidades, de violencia en la interacción, sobre todo la interacción obviamente de los géneros, pero que debería estar y actuar de manera muy rápida, y que debería disolver, con capacidad de disolver. ¿Es posible actuar de manera rápida? Sí, es posible, por supuesto, porque hay que, desde luego, hay que poner recursos. Hay que hacer ahí una gran inversión, pero sería una inversión decisiva. Porque son urgencias. Imaginemos el flagelo de la violencia y lo que está significando en estos días, esa brutalidad, ¿no? de número de mujeres que han muerto en una semana. Sí. Entonces, lo que yo sugiero es que tengamos un instituto y sobre todo un instituto que tenga aseguro que esto no es una utopía, es posible. Ese instituto debe estar en la cercanía, primero justamente de manera urgente ver cuáles son los sectores que tienen mayores riesgos, claro. Y ahí poner especialización clara. No me escapa que tiene que haber un cuerpo de abogados muy expertos en estas cuestiones, y representación de la comunidad. La novedad es representación de la comunidad, para que pueda haber lo que podemos sugerir como un estado de, no digo de asamblea, pero de cabildeo, acerca de, hay manifestaciones violentas que no constituyen configuraciones delictivas. Hay una serie y que se pueden, en las que hay obligación de actuar, hay obligación de hacer algo, hay obligación de resolver. Y luego, obviamente, un gran propósito que no es tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo, de los poderes ejecutivos, y es la creación de aparatos especializados, de equipos especializados que recorran todo el sistema educativo casi diariamente para prevenir, para ilustrar, para prevenir, para oír, para disuadir sobre las conductas violentas. En fin, hay muchas ideas. Desde luego, creo que hay otra cuestión que me importa mucho, y es que el Estado pueda intervenir fuertemente con incentivos fiscales para mejorar la participación de las mujeres en el mercado laboral. El mercado laboral es el lugar donde más se infringen derechos a las mujeres. Entonces es de una violencia muy, muy remarcable. Así que ahí tenemos que inventar fórmulas de incentivos fiscales, gravar, desgravar, hacer que si se toman más mujeres haya la posibilidad de resolver fiscalmente, disminuir gravámenes. Hay mucho por hacer, pero hay mucho por decir planeado también, y la posibilidad de que sea factible todo esto que estás diciendo. Te escucharía. Seguiríamos escuchándola, pero ya se nos terminó el tiempo. Dora Barrancos, la verdad que es un placer. Te voy a volver a invitar, como siempre, porque me parece que es muy importante tu voz en nuestra sociedad y lo está haciendo en la historia. Así que muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias a vos por este precioso momento. No, gracias. Así pasó Corazón Valiente, y recuerden, todas las voces para escuchar tu voz. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Gracias.